Y es un gusto para nosotros en esta edición de Noticias presentar, como lo dijimos en el inicio, un espacio de reflexión y para eso estamos con quien es el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Gracias por atendernos y estar con nosotros. No, al contrario, buen día Karina, buen día a los televidentes, gracias a ustedes. En primer lugar, quiero saber cuál es la posición de Confederaciones Rurales Argentinas a partir de los datos o de las medidas que ha adoptado el Banco Central de la República Argentina la semana pasada, e incluso los rumores fuertes durante esta jornada acerca de un feriado cambiario pedido por otras entidades bancarias privadas para poder adecuarse a esta circunstancia. En realidad estamos muy preocupados porque estas últimas medidas lo que generan es una profundización en toda esta crisis o esta brecha cambiaria que ya venimos viviendo desde hace rato. Para el campo es durísimo, es muy malo estas medidas porque lamentablemente para quienes no saben, nosotros todo lo que vendemos en nuestra producción se hace a valor de dólar oficial menos las retenciones, que para poner un caso como puede ser la soja, termina siendo un dólar muy cercano a los 58, 59 pesos, contra un dólar casi paralelo, más de 100 pesos, que es el que tenemos que utilizar para comprar los insumos. ¿Esto qué genera? Genera digamos, un adicional impositivo, genera una retención más, genera esta brecha cambiaria que atenta directamente contra la rentabilidad que ya viene golpeada por todas estas malas medidas políticas que venimos soportando desde hace tiempo y profundiza esta crisis, profundiza además esta situación, o yo le diría escenario enrarecido, donde realmente se le quita confianza y obviamente menos inversión, ¿no? Esa es la realidad. Justamente la pregunta era si esta falta de certidumbre que han denunciado incluso como mesa de enlace junto a la Rural, a Coninagro, a Federación Agraria, ¿usted cree que va a hacer que haya menos inversión a la hora de la campaña de granos gruesos, que ya está encima? Mire, tal vez no se note tanto en esta campaña inmediata porque hay muchos insumos que ya están acordados o comercializados o pactados, pero sí no tengo duda que si esto continúa en la próxima cosecha se va a ver una menor inversión básicamente en tecnología, ¿no? En incorporación de insumos, menos fertilización, tal vez menos agroquímicos. El productor en definitiva lo que va a hacer es tratar de cerrar la canilla y tratar o intentar hacer un cultivo que sea lo más barato posible y lo más seguro, entre comillas, para tratar de no correr riesgos de inversión, que es mucha plata lo que realmente hay que poner por hectárea para enfrentar una campaña. Usted nos explicaba recién cómo es que afecta a la producción esta serie de medidas del Banco Central de la República Argentina, por ejemplo, en la comercialización, pero cómo afecta al productor en el precio que recibe de manera directa, por lo que, valga la redundancia, él produce. Sí, concretamente cuando el productor termina recibiendo la conversión de esa producción, cuando se hace a pesos, se multiplica por 58, 59 pesos, no por el dólar de 100 pesos ni ciento y pico, que no sé cuánto estará hoy, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno compara con el comercio de exportación los dólares que entran por esa venta del tonelaje que se vende, evidentemente es práctica, todo eso se lo queda retenido se lo queda en sus arcas del Estado como retención, que en definitiva lo está pagando el productor. Porque cuando vamos al mercado, cuando vamos a las pizarras y vemos los precios, evidentemente esa diferencia no la recibe el productor y por supuesto tiene que pagar los insumos a precios de mercado, a precios de lo que realmente se ve en el mostrador o en el comercio, ¿no? Básicamente. Hubo un fuerte pronunciamiento de la entidad que usted preside respecto de algunos dichos del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto del tema del mérito personal. ¿Por qué los disgustó tanto? Porque creo que cuando nos remitimos a la historia, inclusive no de nuestro país solamente, del mundo, creo que los logros y los avances que se producen en la vida de cada uno es gracias al sacrificio, a la eficiencia, al mejoramiento de todo lo que es estudios, análisis, capacitación. Y realmente cuando escuchamos de que el mérito no vale, no coincide con la realidad de lo que vivimos. Entonces, para eso no estudiemos más, no nos capacitemos más,
que nadie se preocupe más por nada. Realmente es todo lo contrario a lo que dijo el presidente. Los logros se hacen por lo que uno avanza en el sacrificio y en todo lo que significa, digamos, tratar de hacer las cosas cada día mejor para que los resultados sean cada día mejor. Y eso sin duda es mérito y va absolutamente de contramano con lo que escuchamos por parte del presidente. Le propongo hacer un recorrido por distintos temas de la actualidad legislativa, política, ejecutiva de hoy. La primera, ¿lo preocupa el tema de los humedales y la posición oficial al respecto? Sí, sí, sin duda preocupa muchísimo porque los proyectos que se están discutiendo o que vienen desde el oficialismo marcan claramente que se está apuntando a la conservación de la naturaleza, pero se deja absolutamente de lado todo lo que significa inversión, todo lo que significa producción. Inclusive hasta las decisiones de estos proyectos atentan contra el desarrollo y la creación de la obra pública que mejoraría todavía el funcionamiento de los humedales. Y esto hay que verlo con preocupación porque si se lleva adelante puede dejar a muchas provincias fuera de juego, fuera de lo que es la posibilidad de producción. En el caso de Corrientes, Corrientes sería una de las provincias que más perjudicada saldría de esta ley de humedales, parte de Entre Ríos también, Santa Fe. Por eso digo, se mira demasiado en profundidad la conservación de la naturaleza, que cuidado, no me parece mal, creo que es adecuado, pero siempre hay que tener en cuenta de que todo este ámbito debe moverse en un escenario o en un marco de generar desarrollo, crecimiento y cada día mejor, ¿no? También hablando del Congreso de la Nación, ha generado el disgusto de buena parte de la sociedad de la decisión que finalmente adoptó el Senado con la mayoría del oficialismo respecto de, no se trata de remoción, sino de la vuelta al lugar de origen de al menos 2 jueces que estaban tratando nada menos que causas que involucran a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. ¿A usted qué opinión le merece como dirigente? También una visión negativa. Yo lamentablemente estoy viendo de que en este momento y la situación que vivimos, donde hay que poner toda la energía y toda la fuerza que puede tener un gobierno en tratar de sobrellevar lo que estamos viviendo, tanto en materia sanitaria como en materia económica, vemos que se está poniendo énfasis en una reforma de la justicia que realmente no es adecuada, no estamos de acuerdo inclusive con lo que se plantea, y vemos claramente que se está buscando como objetivo la solución a problemas legales que pueden tener ciertos y determinados funcionarios y no se está apuntando a un mejoramiento del funcionamiento de la justicia para que redunde en beneficio del Estado, de nuestro país, que es lo que realmente se necesita, ¿no? Así que creo que es un momento muy equivocado, una metodología muy equivocada y lamentablemente es más de lo mismo que hemos venido viviendo estos últimos años. ¿Han mantenido reuniones con el titular de la cartera agropecuaria a nivel nacional? En el off the record, como decimos los periodistas, varios productores me han dicho, son reuniones amables pero inconducentes. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Y esto le preocupa, no le preocupa? ¿Se ha avanzado en algún tema? Desde CRA fuimos uno de los primeros que hemos dicho de que hemos sido muy bien recibidos, que se nos ha dedicado todo el tiempo necesario y son muy buenas las reuniones, pero lo que necesitamos son resultados concretos. Cuando volvemos a las reuniones con nuestros productores de base, ellos quieren respuestas, necesitan respuestas concretas y soluciones a los planteos que nosotros vamos llevando en representación de ellos. Y lamentablemente, salvo honradas excepciones muy puntuales de temas que a lo mejor no hacen a la problemática profunda del sector agropecuario, hemos conseguido algunas medidas, como pueden ser las declaraciones de emergencias por problemas climáticos, algunas ayudas financieras también, pero no estamos pudiendo tratar profundamente ni solucionar las medidas de fondo y estructurales que hacen a lo que es la política agropecuaria. Necesitamos generar un horizonte confiable, necesitamos generar medidas previsibles que marquen un rumbo al productor hacia, como hablábamos recién, hacia la inversión, hacia qué cultivos va a convenir más o cómo desarrollar esta cadena productiva agropecuaria en mejoramiento del productor y también de recursos para el país. Y eso lamentablemente no lo hemos podido ni siquiera profundizar en la discusión y mucho menos haber conseguido medidas que sean soluciones y que podamos llevar a los productores. Por eso es que
El problema es que cuando nosotros volvemos, somos criticados a veces por nuestras propias bases porque vemos de que no podemos avanzar en estas soluciones. Algunos temas en particular o algunas producciones en particular, ¿cómo define hoy la situación de la lechería? La lechería, lamentablemente, es uno de los ejemplos claros de lo que recién acabamos de decir. Hace años que yo le diría que casi se mantiene en una constante crisis, porque hay momentos donde la crisis se alivia un poco, pero no alcanzamos a salir de ese empantanamiento que ya entramos en una nueva crisis. Y es lo que está ocurriendo puntualmente en estos momentos. La lechería no avanza, no logra encontrar un rumbo, no logra aumentar su producción. De hecho, hace años que estamos plantados en una producción de entre 10.000 y 11.000 millones de litros anuales, que no es lo ideal, porque eso si bien alcanza para el consumo interno, pero no genera un desarrollo como para tener un excedente y poder exportar y generar negocios estables hacia afuera, y también volvemos a lo mismo, que generan recursos para el país. Así que le diría de que no se está encontrando la solución, no tenemos una interlocución adecuada, por lo menos por el momento. Es como que a la lechería se la está poniendo en un segundo lugar y no se le da la importancia que tiene que tener como producción en la Argentina. En un momento, hace algunos meses, se creyó que por una cuestión de afinidad de la dirigencia que mantuvo reuniones incluso con la vicepresidenta de la Nación, el sector avícola o el sector de la porcicultura, iban a tener avances en el transcurso de este año. ¿Usted cómo los ve? Yo creo que están dadas las condiciones como para que estos sectores puedan desarrollarse porque vienen con un potencial muy fuerte, vienen con una demanda muy sostenida desde el exterior, inclusive para poder exportar. Y daría la sensación de que no se toman las decisiones para que rápidamente estas acciones tomen más fuerza. Yo la verdad es que espero que se tome conciencia de que cuando juntamos el sector agropecuario, incluido la producción porcina, avicultura, todo lo que estamos viendo, se tenga en cuenta de que el campo está generando más del 70% de los recursos del país. Entonces, cuidado, que es un lugar que cubre el sector agropecuario muy importante, como para siempre manejarse, digamos, con esta falta de dedicación o falta de observación sobre lo que necesita el sector. Yo honestamente me preocupa mucho cuando se mira o se le pone atención a otras cuestiones que muy livianamente y se deja de lado la producción agropecuaria, que es la base fundamental del desarrollo y crecimiento en la Argentina. ¿Y cómo siente usted que está avanzando o no este consejo que se ha conformado, que es multiproductivo, digamos, hay distintas representaciones y que claramente se conformó a instancias de la decisión del gobierno nacional de querer conversar de manera conjunta con el sector, pero sin priorizar a las entidades nacionales del campo reconocidas como las más representativas por los productores? Mire, yo voy a ser muy claro. El proyecto del Consejo Agroindustrial es bueno, es un proyecto ambicioso, es un proyecto que puede tener buen futuro siempre y cuando los eslabones de la cadena cumplan cada uno seriamente con su rol. De ninguna manera menosprecio el proyecto porque creo que es bueno y es la primera vez en la vida o en la historia de la Argentina que se puede ver un proyecto donde participan toda la cadena completa, desde la producción hasta casi el consumidor. Lo que sí creo es que hay que tener mucho cuidado y ser muy serio porque la historia en la Argentina nos marca, digamos, antecedentes que no son buenos, donde el productor siempre ha sido el eslabón que terminó pagando los ajustes de todo el resto de la cadena. Eso es lo que hoy nosotros, desde la participación en este Consejo, estamos tratando de cubrir y de proteger. Que se tenga al productor agropecuario o al eslabón primario como el factor fundamental para que este proyecto tenga éxito. Porque si no hay producción, el proyecto es muy difícil que pueda avanzar. Se van a necesitar más tonelajes de grano para poder llevar adelante este proyecto, más tonelajes de carne, más tonelaje de producción en definitiva. Y es lo que queremos que se entienda claramente. Con respecto a la representación, yo le diría de que este proyecto, como tiene participación de toda la cadena, de ninguna manera avala la representación gremial agropecuaria que llevamos adelante entre las 4 entidades de la mesa de enlace. Esa representación es exclusivamente
o es exclusividad de las 4 entidades. De ninguna manera va a quedar diluida y de ninguna manera va a pasar a un segundo plano. Al contrario, yo creo que la representatividad del campo sentada en esa mesa de Consejo Agroindustrial hace claramente ver y potenciar la importancia que tiene el campo en este desarrollo o en este proyecto que estamos hablando. Finalmente, ¿hay algún atisbo, alguna posibilidad de que en los próximos meses haya un encuentro de este Consejo con el presidente Alberto Fernández una vez más? Y por otra parte, si en algún diálogo que mantuvieron con él en los últimos tiempos han advertido esto que usted señala, la importancia que tiene simplemente en términos, simplemente y nada menos que en términos económicos para la Argentina hoy como el gran y casi único generador importante de divisas de las que faltan en la Argentina. Yo le diría que con respecto a la posibilidad de reunión, no lo sabemos, tampoco podría decirle. Obviamente que siempre estamos intentando de que los funcionarios vayan tomando conocimiento de cómo se va desarrollando este proyecto para que de alguna manera sea apoyado también por parte del gobierno o de los funcionarios que hace falta que lo apoyen, ¿no? Perdón, y la segunda parte de la pregunta que me olvidé. Era preguntarle si usted cree o notó en algún encuentro o en alguna conversación con Alberto Fernández que el propio presidente tiene noción de lo que representa o lo manifiesta en términos económicos el sector agroindustrial en la Argentina como generador de divisas. Mire, yo creo que todo lo que le genera recursos adicionales al país es bienvenido y es bien visto por los funcionarios. Yo creo que Argentina lo que necesita es justamente ingreso de dólares y esto lo que le provee es exactamente esto. Nosotros en todo momento y en toda oportunidad estamos tratando de destacar este objetivo que es el crecimiento de los ingresos o el crecimiento de las exportaciones de nuestro país, que pasarían de 65.000 millones de dólares a 100.000 millones, ¿no? Eso lo estamos destacando en todo momento. Esperemos que sea bien escuchado, que sea bien recibido y que sea apoyado sobre todo para que esto pueda ser un objetivo cumplido. Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, muchísimas gracias por este tiempo que nos dispensó para repasar la actualidad nacional y esencialmente del sector agroindustrial. Ha sido muy amable.